Quiero invitarle a abrir su Biblia en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, verso 22 en adelante. Si lo tiene, me contesta con un amén. Efesios capítulo 4, versos 22 en adelante. Dice la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, hay que despojarse del viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay que renovarse en el espíritu de vuestra mente. Hay que vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Que hurtaba ya no hurte más, no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos los unos para con los otros, misericordiosos, perdonándose los unos a los otros, como Dios también les perdonó a vosotros en Cristo. Padre, yo te ruego, Señor, que esta palabra haya cabida en nuestra mente y en nuestro corazón, que traiga renuevo, Señor, a nuestras vidas, que saques a luz, a flote, que redarguya nuestro corazón, Señor, de todo aquello, Señor, que tengas que sacar de nuestra vida. Aquí estamos, Espíritu Santo de Dios, rogándote, pidiéndote, Dios eterno, que tú te muevas, Señor, en esta mañana. Que no sea un domingo más, que sea un tiempo bien aprovechado, en el cual, Señor, tú nos vas a hablar, tu Espíritu nos va a guiar, en el cual, Señor, tu Espíritu, Señor, va a obrar en nuestros corazones. Señor, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia nos manda a no contristar el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Y es que hay actitudes y hay cosas en nuestros corazones que pueden frenar el mover del Espíritu Santo en la vida de una persona. ¿Se acuerdan de que Dios puso a Adán en el huerto del Edén? Pero ese huerto él tenía que labrarlo y cuidarlo y limpiarlo. Porque si no lo cuidaba y no lo limpiaba, entonces, si no lo cultivaba, entonces ese huerto iba a dejar de ser un huerto, se iba a convertir nomás en una selva. De la misma manera, la vida en el Espíritu requiere de cuidados en nuestra vida. Requiere de que seamos abiertos y sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios, para no dejar de que el Espíritu deje de moverse en nuestras vidas, para darle esa libertad que el Espíritu Santo de Dios necesita en nuestros corazones. La Biblia comienza diciéndonos que en cuanto a la pasada manera de vivir, debemos de despojarnos del viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos.
Un día Martín Lutero escribió algo y él dijo lo siguiente: yo creí, dijo, que había ahogado al viejo hombre en el río cuando yo fui bautizado, pero lo que yo no sabía, dijo, es que ese viejo hombre era tan mañoso que sabía nadar y de algún modo se las arregló para salir vivo todavía del bautismo en que yo había sido bautizado en el río. Y es que esa vieja naturaleza pecaminosa de la cual está viciada, está llena de vicios, está llena de deseos engañosos, muchas veces quiere regresar a atrapar nuestras vidas, y eso es contrario a lo que el Espíritu Santo de Dios desea hacer en nuestros corazones. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer para que el mover del Espíritu Santo de Dios se manifieste en nuestras vidas es lo que dice el verso 23. Necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente, pensar como Dios piensa y actuar como Dios actúa, y es renovar el espíritu de nuestra mente. Y voy a poner un ejemplo para esto que estoy diciendo. La Biblia dice que los discípulos estaban en alta mar navegando porque habían vientos que eran contrarios y la barca se movía de un lado a otro. Pero de repente vieron que venía sobre la mar alguien que venía caminando, y ellos dijeron: es un fantasma. Dentro de las creencias judías de aquel tiempo, ellos decían que cuando un fantasma llegaba a una embarcación, la hundía y la gente normalmente moría. Y entonces por eso ellos estaban llenos de miedo, llenos de pánico. Pero Jesús de Nazaret les dijo: no teman, soy yo, soy Jesús, no tienen por qué temer. Ya cuando vieron que era Jesús, como que los ánimos se calmaron, se aquietaron. Pero Pedro, que era muy inquieto, Pedro, que siempre era impulsivo, entonces él le dijo algo extraordinario al Señor. Y Pedro le dijo: Señor, si de verdad eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Qué valiente era Pedro, porque la Biblia dice que el mar estaba muy agitado, la barca era echada de un lado a otro, habían grandes olas, pero él dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y la Biblia nos dice muy claramente que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ven, ven. Y él escuchó el ven del Señor con una seguridad. Su mente se renovó, creyó a la palabra de Dios. Él se bajó de la barca y dijo: pues si el Señor viene caminando y si Él me está diciendo que puedo caminar, pues puedo hacerlo. No lo pensó, se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las olas. Pero la palabra del Señor enseña que cuando Pedro vio las olas y el mar agitarse, la mente no renovada que él tenía, él comenzó a pensar y a decir: pero ¿cómo es posible si soy un hombre y estoy caminando sobre las aguas? Si soy un simple pescador, nunca nadie ha caminado sobre las aguas, ¿cómo es que yo estoy caminando? Y al ver las olas, y tuvo miedo, y al ver el mar, y al ver lo que estaba sucediendo, por no tener una mente renovada, la Biblia dice que comenzó a hundirse. Dios hizo el milagro, pero ¿por qué comenzó a hundirse? Porque no tenía una mente renovada. Él no entendía cuál era su nueva identidad. No entendía en su mente quién le había dicho verdaderamente ven, y quién era el que le había ordenado que podía caminar sobre las aguas. Y el no tener una mente renovada muchas veces nos va a jugar en nuestra contra. Va a ir en nuestra contra en cuanto a la vida de fe, en cuanto a la vida del Santo Espíritu de Dios para el mover de Dios en nuestras vidas. Imagínate si Dios me dice en pandemia: construye este lugar.
Y por mi falta de mente renovada, yo digo, no, Señor, pero es que no tengo dinero, no tengo lana. O me estanco y digo, no, pues ya no voy a seguir avanzando. Ya ahorita, gracias a Dios, terminamos de techar hasta allá y ya casi se termina de techar arriba. Y si yo digo, es que no tengo dinero, es que no tengo en realidad los recursos, los hermanos no dan lo suficiente para poder seguir trabajando, seguir haciendo la obra. Señor, la verdad me voy a parar porque ya no tengo dinero. Eso demuestra de que entonces yo no tendría una mente renovada. Pero si al contrario yo digo, pues yo tengo un Dios rico, el dueño del oro y de la plata. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él tiene abundancia, a Él no le falta nada. Mi Dios es extremadamente rico. Yo soy su hijo, soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que el Señor ha hecho, hará mucho más, porque nuestro Dios es grande, es excelente, es glorioso, es inmensamente rico, es el maravilloso, es el dueño de todo el universo. Aleluya. Dele gloria al Señor nuestro Dios. Aleluya. Muchos no reciben los milagros y las maravillas de Dios por no tener una mente renovada. Y eso es un obstáculo para que el Espíritu de Dios pueda moverse. Han creído mentiras que les han dicho sus padres, que les han dicho la cultura, mentiras que la cultura nos ha enseñado. Hay gente que no sale adelante porque se han creído mentiras en su propia vida. No tienen una mente renovada conforme a la palabra de Dios. Están creyendo mentiras, están creyendo de que Dios no los ama, que Dios no los oye, que el Señor a saber si realmente hace milagros. Y entonces cuando no tenemos una mente renovada, eso va a ser un obstáculo para que el Espíritu Santo de Dios verdaderamente pueda hacer milagros en nosotros. Dios desea moverse de una manera extraordinaria. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que tener una mente renovada para recibir todo lo que Dios tiene en nuestras vidas. La Biblia dice, vístanse del nuevo hombre, que ha sido creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Yo tengo que quitar las mentiras de mi vida y tengo que apropiarme de la verdad de Dios. Hay gente que dice, es que yo nací pobre y pues mis padres eran pobres y así voy a vivir pobre toda mi vida. Pero la Biblia dice otra realidad. La Biblia dice, diga el pobre, rico soy. No lo digo yo, lo dice ¿quién? La Biblia. Diga el débil, fuerte soy. Y entonces lo que tú creas, tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Tú eres el fruto y el resultado de los pensamientos que tienes en tu vida. Y el problema es que muchas veces hemos albergado en nuestra vida pensamientos negativos. El no puedo, el no tengo, el yo no soy hijo de fulano, yo no vengo de tal ascendencia. Pues yo quiero decirte que tú eres un hijo o una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Creador de todo el universo, de aquel que lo hizo todo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Pero cuando no hay una mente renovada en nuestras vidas, nos va a costar creer, nos va a costar actuar conforme a lo que Dios ha dicho, porque necesitamos renovar esa mente, entender cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro camino en el Señor. ¿Quién soy? Soy hijo del Rey de Reyes, soy hijo del Dios eterno, he sido alcanzado por Él. Dios tiene un propósito en mí. Yo no estoy aquí para pasar nomás y respirar aire. Yo estoy aquí porque Dios tiene un propósito en mí, y un propósito grande y eterno para traer gloria, alabanza y bendición al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Cuando nosotros creemos mentiras acerca de nosotros mismos, no podemos crecer en nuestra vida cristiana. No es que saber si Dios podrá usarme porque soy allá centroamericano, soy hondureño. Pobrecitos los hondureños, son inmigrantes, no tienen que comer. El Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Yo no voy a pensar así.
Todas esas cosas son un impedimento para que realmente la gloria del Señor se manifieste en nuestras vidas, se manifieste en nuestros corazones. Tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que desechar toda mentira y apropiarnos de la verdad de Dios, apropiarnos de las promesas de Dios, apropiarnos de lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Dios dice que seremos cabeza y no cola. Dios dice en su palabra que hemos sido puestos para alcanzar bendición y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Dele gloria al Señor. Aleluya. Otro aspecto que las personas necesitan mejorar tiene que ver no solo con renovar su mente, sino con mejorar su autoestima. La autoestima tiene que ver con el amor propio que nosotros tenemos hacia nosotros mismos. Tiene que ver con el autoconcepto, con lo que pensamos, con cuánto nos queremos, cuánto nos amamos. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero vas a amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Yo tengo que tener cierto amor propio hacia mi misma persona, pero las personas que tienen una muy baja autoestima muchas veces no se quieren a sí mismas. Por eso la Escritura dice, aquí estamos en Efesios 4:25, por lo cual dice: desechando la mentira, hable de verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sabe usted que las personas que mienten y echan mentiras, crean una realidad falsa, es porque tienen problemas de autoestima? Eso se ha comprobado, psicológicamente. Las personas que mienten, que echan mentiras, que siempre están exagerando las cosas o están diciendo mentiras el uno para con el otro, es porque tienen serios problemas de autoestima, de amor propio. Crean una realidad falsa, echan mentiras simplemente para ser aceptados, para ser admirados, para que digan: wow, miren, esta persona sí que es importante, pero en el fondo la persona no es feliz, porque está creando una falsa realidad, ocultando su baja autoestima. Las personas que se meten en una vida de promiscuidad, que se entregan a un hombre y a otro y a otro, o a una mujer y a otra y a otra y a otra, tienen problemas de autoestima, porque no se quieren a sí mismas. Andan de relación en relación, de brazo en brazo, y no hay ese amor propio en sus corazones. La autoestima tiene que ver con la valía. No saben cuán valiosos son. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Tenemos a Dios viviendo en nuestros corazones. Por eso nuestra vida vale mucho. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero decirte a la luz de la Biblia cuánto vale nuestra vida. Mira lo que Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y al final perder su alma? Si Jesús pone en una balanza todas las riquezas del mundo y tu alma, ¿cuál pesa más? Por los dichos de él. ¿De qué le sirve? Mira bien lo que dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y al final perder su alma? Entonces, todas las riquezas del mundo y un alma, ¿qué es más valioso para Jesús? Un alma, porque el alma es eterna, tiene la imagen de Dios. Este mundo es pasajero, es efímero, un día dejará de existir. Todos los lujos, todo lo que hay en este mundo se va a quemar, se va a chicharrar con el fuego, pero tu alma es eterna y tú eres más valioso, más valiosa que todas las riquezas de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Muchos hemos tenido una autoestima quebrantada, fracturada, una autoestima dañada, y muchas veces comenzó dentro de nuestra misma casa.
porque de repente nos ponían sobrenombres feos, ¿verdad? De repente te decían el negro, o el haragán, o te decían el travieso. Yo no sé qué te decían en casa. A otros fueron peor, porque le dijeron: no sirves para nada, eres peor que un burro. Yo he oído esas expresiones. Y desde niños, muchos niños crecieron escuchando esas expresiones de sus padres, sus hermanos, del entorno en el cual crecieron, y terminaron creyendo que eran eso que la gente decía. Tenemos que pedirle al Señor que Él pueda verdaderamente sanar nuestra autoestima, reconocer cuán valiosos somos para Dios, cuán especiales somos para Él. Cuando tú sabes que eres especial, no vas a permitir que nadie esté jugando contigo, no vas a permitir que las personas te pisoteen, no vas a permitir que las personas te miren de menos, porque nosotros somos valiosos ante los ojos del Señor nuestro Dios. Valemos la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén, aleluya. Alábele, bendígale, exáltele, porque Él es bueno, aleluya. De ya llevamos dos cosas con las cuales el Espíritu de Dios tiene que trabajar antes de que Él pueda verdaderamente llenar y usar nuestras vidas de una manera extraordinaria. Dios tiene que mejorar nuestra autoestima, tiene que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que apropiarnos de las promesas y la verdad de Dios y echar fuera la mentira de nuestra vida. Tiene que el Señor sanarnos verdaderamente en nuestros corazones. En el 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni le deis lugar ¿a quién? Al diablo. La ira en nuestros corazones, el estar enojados, el estar sentidos en nuestro ser interior. Yo estuve experimentando en el último mes que venía a orar a la presencia del Señor, sentía un dolor aquí bien profundo, y por más que lo quería desahogar y le decía: Señor, quita ese dolor. Hasta que un día se lo confesé a mi esposa y le dije: fíjate que muchas veces estoy orando y siento un dolor muy profundo y no sé qué es. Me he examinado y no puedo encontrar una razón que sea. Y mi esposa me dijo, la usó, ella a veces tiene acceso a ese don de ciencia. El don de ciencia tiene que ver con que Dios utiliza una palabra para desnudar lo que hay en tu corazón, que no lo puede saber más que el Espíritu Santo de Dios. Y ella me dijo: Dani, tiene que ver con tu madre. Hay algo que todavía no has perdonado de tu madre. Y ahí me dejó, Yo dije: ¿a poco? Pero si yo fui a pedirle perdón, hablé con ella, traté de que la relación fuera bien, saneamos eso, me tocó guiarla a Cristo. ¿De verdad habrá algo que no le he perdonado a mi madre? Y entonces empecé a decirle: Espíritu Santo de Dios, por favor revélame, ¿hay algo que yo no le haya perdonado a mi madre? Y entonces el Señor trajo un recuerdo a mi mente. Y empecé a recordar que un día mi mamá me mandó a hablar. Yo era un joven, estábamos en el proceso de sanear esa relación. Me mandó a hablar a mí y a mi hermano, a los dos hijos que abandonó. Y nos dijo: hijos, quiero decirles que he pensado en ustedes y he comprado la casa que está al lado. No es una casa grande, es pequeña, es sencilla, es humilde, pero les compré esa casa para ustedes dos. Esa casa va a ser de tu hermano Javier, y de ti, Dani, va a ser en la casa. Entonces es un regalo que yo les tengo para ustedes, y esa casa es de ustedes.
Y eso me llenó de una gran expectativa, me motivó en gran manera, porque mi mamá nunca cuidó de nosotros, jamás vino a visitarnos. La conocimos ya de adultos, ya siendo jóvenes. Y entonces llenó de alegría mi corazón, porque yo dije, entonces sí le importamos a mi mamá. Sí fue bonito de que nos haya comprado una casa. Qué padre que pensó en nosotros. Por primera vez estoy recibiendo algo de ella, sin que yo se lo pida, sin que yo le diga, mamá, dame esto o aquello. Qué padre de que nos dio esa casa. Y eso me alegró mucho y me ilusionó. Pero al pasar de los años, unos 3, 4 años más adelante, me di cuenta que ella había vendido la casa. Y que en verdad solo nos había emocionado y había generado una ilusión en mi hermano y en mí. Y entonces eso me llevó de tener bien arriba el concepto de mi madre a irme otra vez bien abajo. Llegó la desilusión, llegó el dolor. Y eso se quedó ahí porque nunca lo expresé, simplemente dije, híjole, no era el valor de la casa, era el gesto que mi madre estaba teniendo conmigo. Por primera vez sentí que estaba recibiendo algo de ella, además de la vida que ella me dio. Y me desilusionó profundamente, y ese dolor se quedó registrado y se quedó grabado ahí en el corazón. Pero el Espíritu Santo de Dios usó a mi esposa y me dijo, eso que traes en tu interior, ese dolor que traes, ese resentimiento que traes, tiene que ver con tu madre. Y cuando yo lo descubrí, lloré y le dije, Señor, yo perdono a mi madre por haberme ilusionado con que ella había comprado una casa para mi hermano y para mí, que nos hizo creer que le importábamos, pero la perdono porque ella terminó vendiendo la casa y ni nos consultó, no nos dio absolutamente nada. Y entonces ese dolor se quedó instalado ahí en mi corazón. Yo quiero decirte que el enojo, el resentimiento, todas esas cosas que muchas veces vivimos en nuestra vida, el airarnos, el enojarnos, el estar resentidos con alguien, es un estorbo para que el Espíritu Santo de Dios verdaderamente se pueda mover en nuestros corazones. Muchas veces el problema es que lo que tenemos que perdonar está en el subconsciente. El subconsciente es como una bodega en una casa, donde guardas todos los tiliches. Y no te acuerdas de ellos porque están allá guardados, metidos en la bodega. Y están embodegados, no los ves. Están allá escondidos en aquel cuarto de bodega. Pero de vez en cuando eso puede ser un estorbo en nuestras vidas, en nuestro corazón, para que pueda fluir verdaderamente la presencia del Señor en nosotros. Y necesitamos decirle al Señor nuestro Dios y ser sinceros y decirle, Dios, ayúdame a reconocer qué es lo que me ha causado dolor. ¿Por qué estoy triste? Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero cuando eso no está en nuestras vidas, cuando ese fruto no está en nuestra vida, necesitamos examinarnos y ver qué fue lo que me causó dolor, qué es lo que yo todavía no he perdonado. ¿A quién no he perdonado? A veces son personas muy cercanas, puede ser el cónyuge, un hijo, un padre, una madre, un hermano, alguien que nos haya causado dolor en nuestros corazones, y eso viene y entristece nuestra vida, y entonces no deja que el Espíritu Santo de Dios se desarrolle hasta que no quita ese obstáculo de nuestra vida. Necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos mejorar nuestra autoestima para recibir las promesas de Dios, pero necesitamos que el Señor también sane nuestro corazón, que podamos verdaderamente perdonar, que el sol no se ponga en nuestro enojo para no darle lugar al diablo, que verdaderamente podamos en nuestro corazón, mis amados hermanos, soltar cualquier daño, cualquier ofensa que nosotros hayamos recibido de alguien, y de esta manera dar paso a que el Espíritu Santo de Dios pueda moverse de una manera libre en nuestros corazones.
Yo quiero decirte en esta mañana que no hay experiencia más grata y preciosa que tener al Espíritu Santo como huésped de nuestra vida. Te va a llenar de paz, de gozo, de amor, de presencia, de bendición. Pero necesitamos que el Señor trate con estas áreas de nuestra vida. Necesitamos que el Señor verdaderamente trate con estas áreas de nuestra vida. La Biblia dice: el que hurtaba o el que robaba ya no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos todo lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Mira, la idea de Dios de que nosotros tengamos riqueza en nuestra vida no es para simple y sencillamente fanfarronearnos y decir: yo tengo riqueza en mi vida. La idea de Dios de que trabajemos y no tengamos que robar y tengamos que trabajar arduamente para lograr un patrimonio en nuestra vida es para tener que compartir con el que padece necesidad. Pero muchas veces nuestro corazón está endurecido. ¿Y cuál es el pensamiento que viene a la persona? No, a mí me costó ganarme. Yo así era, Yo fui un niño que desde niño me tocó trabajar, y cuando yo estaba en la secundaria trabajaba en una bodega pesando granos, los costales de granos. Y entonces luego llegaba el Thornton en la noche, y a las 4 de la mañana estaban tocando mi ventana. Dani, el hijo del patrón, ¿verdad? Levántate porque hay que ir a descargar el Thornton. Y yo me paraba a las 4 de la mañana. A las 6:30 de la mañana estaba bien sudado. Habíamos bajado quizás 250 costales de muchas cosas. Él y yo bien sudados. Y yo corría a mi casa a meterme en la ducha, a bañarme y a ponerme el uniforme. Y gracias a Dios a una cuadra tenía el colegio, la escuela. Y me iba a la escuela con la bolsa llena de dinero porque me habían pagado ese día. Pero cuando llegaba la hora del receso, yo sabía que mis compañeros, muchos de ellos no andaban nada. Yo decía: estos no me ayudaron a trabajar en la madrugada. Yo me tuve que parar a las 4 y esforzarme. ¿Por qué les voy a compartir? Yo me iba a un lugar allá, una cafetería, donde la más que estuviera más lejos de la escuela, a solas, a comerme todo lo que yo había ganado. Y no quería compartir absolutamente con nadie, porque yo decía: a mí me costó ganarme todo esto. Pero me fui dando cuenta, a la luz de la palabra de nuestro Dios, que eso no es una virtud cristiana. ¿Cómo puede bendecir Dios a un tacaño? A alguien que es egoísta, si nuestro Dios no es egoísta. Él hace salir el sol sobre justos e injustos y no te manda un recibo al final del mes diciendo: me debes tanto por el sol y la luz que te mandé. Te da el aire y el oxígeno gratuitamente. Cuando estás en el hospital y te mandan oxígeno y te lo recetan, te lo cobran. Dios no nos cobra el oxígeno. El Señor hace producir la tierra, envía la lluvia y nos manda las verduras, las frutas, el alimento, y no nos está cobrando por ello. Él nos da todas las cosas en abundancia. Todo lo bueno proviene de Dios. Y el desafío en la vida cristiana es que tú y yo nos parezcamos al Señor nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo tenía una atadura en mi vida. Y la atadura es que yo no podía dar con liberalidad. Era tacaño. Me escondía de mis compañeros cuando andaba dinero para no invitarles. Estaba endurecido porque el pensamiento es: a mí me costó mucho poder hacerlo, ¿cómo lo voy a derrochar con estos? Me costó entender, a la luz de la palabra de nuestro Dios, que dando es como nosotros recibimos. La Biblia dice: dad y se os dará. Medida buena, rebosante y apretada darán
caerán sobre vuestro regazo. Yo te pregunto, ¿tú crees que el Espíritu Santo de Dios va a llenar a un tacaño? A esos que no les gusta dar. ¿Podrá de verdad el Señor derramarse en la vida de alguien que tiene el corazón endurecido y que no quiere soltar y no quiere dar, que no es compartido con los demás? Son ataduras en nuestra vida que impiden que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios pueda derramarse como Él desea derramarse en nuestros corazones. Es muy hermoso llegar a lugares donde la gente es hospitalaria. Hace poco estuvimos en Ciudad Guatemala y fuimos con un grupo de hermanos, y hermanos guatemaltecos nos invitaban a comer al restaurante, nos invitaron a sus casas, hicieron de comer, nos trasladaban en sus vehículos, iban por nosotros, nos regresaban. ¿Y sabes cuánto nos cobraron? Nada. Y uno se siente agradecido. Y es de esa manera como realmente nosotros tenemos que saber de que el no ser compartido, dice que trabajemos haciendo lo que es con nuestras manos bueno para tener que compartir con los que padecen necesidad. El no ser compartido, el ser tacaño, el siempre estar pensando, no, es que si doy me va a faltar, es que me costó mucho, es que a mí nadie me da. El estar con ese pensamiento en nuestro corazón nos aleja de la presencia y la bendición de Dios en nuestra vida. Y son cosas que necesitamos renovar en nuestra mente. Son cosas que necesitamos renovar en nuestro corazón. Si yo te platicara la primera vez que yo agarré un salario bastante grande, fue un salario de gobierno. Trabajaba en una secundaria de gobierno y me pagaron como 5 meses juntos, y era mucho dinero, porque el salario me lo dieron retroactivo. Y entonces yo dije, no, pues me imagino que el pastor va a querer que yo dé mi diezmo de todo esto. Yo no voy a diezmar, dije, él no me ayudó a ganar. Así era mi pensamiento, así era mi dureza de corazón. Él no me ayudó a ganarlo. Por lo tanto dije, yo voy a dar lo que yo quiera y no lo que él diga que yo tengo, porque yo creía que el diezmo se le daba al pastor y no a Dios. Y miserablemente yo recordé que tomé 200 pesos y fue todo lo que yo di a la iglesia de aquellos 5 meses de salario que yo había recibido íntegros. Bueno, todo ese año me la pasé bien. Terminando el año, Dios me llama al ministerio, dejo el trabajo y empiezo a padecer. Y me lleva el Señor a mi pueblo y me da un trabajo donde yo ganaba el diezmo de lo que antes ganaba. Estoy hablando de unos 27 años atrás. En aquel tiempo, en gobierno, yo ganaba 20,000 y me llevó a mi pueblo a un trabajo donde solo me pagaban 2,000. Y ¿sabes qué fue lo peor? Que todo ese año no me pagaban. Era una ONG de esas que dijeron, es que todavía no ha salido el presupuesto y espérense, todo un año. Y esa situación de escasez se prolongó durante 6 años en mi propia vida. Y Dios estaba tratando conmigo, de haciéndome ver realmente lo duro que yo era en cuanto al tema del dinero. Y Dios estaba trabajando conmigo en mi mente y en mi corazón. Hasta que llegó el día que, ya siendo yo pastor, estando en la primera iglesia, en el segundo año de pastorado y viviendo penurias, yo ya casado con mi esposa y viviendo en una situación tan difícil, por fin le dije, Señor, perdóname porque yo he sido muy tacaño en la vida. De aquí en adelante, le dije, a partir de hoy, durante este año, durante todo un año, yo no te voy a dar el 10% de lo que gano. Te voy a dar el 20%.
porque tú mereces lo mejor. Yo he sido muy duro con el tema del dinero y esto no ha traído ningún beneficio a mi vida. Yo empecé a darle no el 10 sino el 20% al Señor. Todo ese año me tuvo igual, ni para el camión tenía. Pero cuando llegó diciembre hubo una junta en la iglesia donde servíamos como copastores. Y entonces en la junta dijeron, ¿saben qué? Al pastor Dani lo hemos tenido con un salario mínimo, vamos a darle el doble de lo que él está ganando. Y a partir de ese 7º año yo empecé a ver la bendición del Señor en mi vida. Pero cuando yo dejé de ser duro en cuanto al dar para la obra del Señor nuestro Dios, en cuanto al darle al Señor, al César, lo que es del César, a Dios, lo que le pertenece a Dios. Si hay áreas en tu vida en las cuales estás endurecido, Dios te va a poner la mano y te va a tratar. Porque Él nos está conformando a su imagen, a su semejanza. Hay gente en estos tiempos que tiene problemas con el dinero. Son duros, están endurecidos. Creen que si no lo tienen no van a ser felices. Y lo que no saben es que la fuente del dinero y la fuente de todo lo que somos y tenemos proviene ¿de quién? ¿De quién proviene? De Dios. Todo proviene de Él. De Él son todas las cosas, por Él y para Él son todas las cosas, tronos, dominios, coronas, riquezas, todo le pertenece al Señor nuestro Dios. Nosotros desnudos venimos del vientre de nuestra madre y desnudos nos vamos a regresar. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces tenemos problemas y eso es un obstáculo para que el Espíritu Santo de Dios verdaderamente se mueva en nuestros corazones. Sigue diciendo el verso 29, escuche bien. Otro obstáculo para que el Espíritu Santo de Dios se pueda mover en nuestras vidas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, o palabra corrupta o corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Muchas veces nosotros decimos palabras despreciativas. No tenemos cuidado cómo estamos hablando. Y Dios está escuchando todo lo que somos. Muchas veces maltratamos a nuestro cónyuge, o no le damos gracias, o renegamos, es que en la misma comida me vas a dar. Es que siempre lo mismo, ¿a poco no puedes hacer algo diferente? O menospreciamos, o no elogiamos en nuestra vida. Las palabras corrompidas tienen que ver con aquellas que no dan gracia a los oyentes. Son aquellas expresiones con las cuales minimizamos, escarnecemos, criticamos, señalamos o hacemos sentir mal a las personas que a nosotros nos rodean. Y donde hay palabras corrompidas, mis amados hermanos, Dios dice, es que no puedo habitar ahí porque eso está sucio. Las aves no pueden habitar en un lago contaminado y sucio. Se aíslan, se van. De la misma manera, el Espíritu Santo de Dios no puede habitar en una boca contaminada. Hay algo que a mí me choca mucho y es oír a alguien quejarse. Ay, es que no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro. Es que aquí, es que allá, en la queja. Porque esa queja, si nosotros la cambiáramos por gratitud, las cosas serían diferentes. Yo quiero preguntarle, ¿cómo multiplicó Jesús los panes y los peces? Solo tenían unos pocos peces y unos pocos panes. ¿Y qué hizo Jesús? Los alzó y ¿qué hizo? Y dio gracias. ¿Y qué trajo la gratitud? Multiplicación, bendición.
Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar y en lugar de estarnos quejando, empezar a darle gracias y decirle: bueno, Señor, muchas gracias, porque aunque el carrito anda fallando, pero tengo en qué moverme. Quizás no es último modelo, pero tengo en qué moverme. Hay otros que quisieran tener lo que yo tengo y no lo tienen. La murmuración, las palabras hirientes, despreciativas, que minimizan a los demás, que hacen sentir mal a los demás. La murmuración, todas esas cosas. Las palabras corrompidas ahogan la presencia del Espíritu Santo de Dios. La cocina no es para ir a hablar chismes. La cocina es para tener armonía, no es para ir a hablar mal de otro hermano o hermana. Entonces tenemos que cuidar en nuestra vida cómo nosotros nos estamos refiriendo, porque lo que está en juego es que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios habite en nosotros. Tenemos que cuidar nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Tenemos que cuidar el que seamos generosos. Tenemos que cuidar, mis amados hermanos, todo aquello que pueda corromper nuestra alma. Y por eso dice el verso 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no lo entristezcan, con el cual han sido sellados para el día de la redención. Cuando estas acciones, estas actitudes están en nuestra vida, una baja autoestima, una mente no renovada, la falta de perdón, las palabras corrompidas, cuando damos lugar a todas estas cosas en nuestro corazón, entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Lo paralizamos en nuestra vida. Ya no le estamos dando la libertad que Él necesita para que verdaderamente Él pueda usarnos y obrar en nuestros corazones. Y necesitamos al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Por eso dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay un caso en la Biblia y dice en el libro de los Hechos 8:14. Vayamos a Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? Por medio de la oración. Porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero escuche bien, hubo alguien que no lo recibió. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, él vino y les ofreció dinero, quería hacer negocio, diciéndoles: dadme también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba al Espíritu Santo. Y entonces Pedro le dijo: que tu dinero perezca o muera juntamente contigo. Está muerto. Porque has pensado, ¿cuál era el problema de este hombre? Sus pensamientos. Has pensado que el don de Dios, que el regalo de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. O sea, estás privado de que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios por ese mal pensamiento, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Miren cuántos impedimentos: los pensamientos, no tener un corazón recto delante de Dios,
Y luego le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Había maldad en este hombre. Y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ve usted que lo que hay en el corazón impide que el Espíritu Santo de Dios pueda llenar la vida de una persona. Pero vea lo que le dice el verso 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Sabe cuál era el problema de este hombre? Este era un mago ahí en Samaria que había engañado a mucha gente, llamado Simón, que él estaba lleno de amargura en su espíritu. Había maldad en su corazón, era prisionero de su propia maldad. El diablo lo había aprisionado en la maldad de su corazón. Él obtenía ganancias engañando a la gente con las artes mágicas, y entonces había caído en una situación de amargura. Este hombre no era feliz. Le respondió entonces Simón y dijo, rueguen ustedes por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. En prisión de maldad y en hiel de amargura, le dijo, veo que estás. Esa amargura que no le permitía ser feliz en la vida de este hombre fue un gran impedimento para que él recibiese la unción y la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Entonces, cuando vemos nosotros aquí en los Efesios, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo lo demás son síntomas, el enojo, los gritos, la gente que maldice, que está llena de malicia. Esas solo son expresiones de la amargura que muchas veces está ahí en el corazón. ¿Sabe que hay muchas personas que han experimentado amargura? Yo miraba a mi abuela traía amargura en su espíritu, porque ella se había casado 2 veces y de los 2 matrimonios le quedaron 9 hijos, y luego a una de sus hijas le trajo 2 nietos. Le tocó crecer a 11 personas a ella sola. Yo podía ver su amargura, sus gritos, sus palabras que salían de su boca. Había amargura en su corazón. ¿Por qué? Porque la vida no le había tratado bien. Porque se había casado 2 veces ilusionada, y ese matrimonio le dejó 9 hijos y 2 nietos, con los cuales tuvo que trabajar día y noche. Yo la miraba trabajando en una máquina de coser, cosiendo ropa, y se iba a las comunidades a vender ropa y trabajar día y noche, vendiendo frutas, vendiendo verduras, vendiendo de todo y trabajando día y noche para sacar a 11 personas adelante. Muchos han recibido amargura porque han sido maltratados en la vida, porque han recibido menosprecio, porque la vida no les ha tratado bien, y eso les ha ocasionado amargura en su corazón. Por eso es que hay personas que se refugian en el alcohol. El alcohol solo es un refugio para la amargura que hay en su alma. Por eso es que hay muchos que se refugian en la droga, en la pornografía, en el sexo ilícito. Por eso es que hay muchos de que traen esa amargura en su corazón y se refugian en una vida destructiva. Se meten al vandalismo, se meten a una vida destructiva. No son felices, maltratan a sus hijos, al cónyuge, le dan hasta con los pies, le dan de cachetadas. ¿Por qué? Porque traen amargura en su espíritu. Porque sienten que la vida no les ha tratado bien. Y todas estas cosas impiden a que el Espíritu Santo de Dios verdaderamente llegue en la vida de las personas.
Yo quiero que se ponga en pie por un momento y que le diga conmigo: Señor, si algo me has hablado, si algo, Señor, me has dicho, yo quiero, Padre Celestial, que me sane, Señor, en esta mañana. Yo quiero, Dios, que renueve mis pensamientos, mi mente, sane mi autoestima, porque muchas veces me he sentido menos, me he sentido inferior, siento que no puedo, que no tengo. Renueva mis pensamientos, Señor, ayúdame a pensar como tú. Ayúdame, Dios, con mi autoestima, Señor, porque luego digo mentiras, luego exagero las cosas Señor, para que los demás puedan ver que soy una persona extraordinaria, pero en verdad estoy luchando con mi autoestima. Ayúdame, Dios, a ser generoso, porque luego pienso, me costó mucho trabajo obtenerlo, ¿y por qué tengo que darlo? Porque ahora soy un hijo de Dios, porque Dios nos da todas las cosas en abundancia, porque Dios quiere que seamos generosos como Él es generoso. Porque ahora eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ahora no estás huérfano ni estás solo. Tienes al Padre Celestial que te ama en gran manera. Aleluya, amén. Hay personas que traen amargura en su alma porque han sido pisoteadas, porque han sido menospreciadas, porque han vivido una vida infeliz, porque vivieron en carencias, en pobreza, en limitaciones, porque fueron abandonadas por sus progenitores, porque no pueden perdonar ese abuso sexual. Hay personas que están en amargura porque la vida no les ha tratado bien como ellos han querido. Pero Espíritu Santo de Dios, aquí estamos en esta mañana. Queremos que tú nos sanes, Señor. Queremos que tú seas todo, Señor, en nuestra vida. La presencia de Dios está aquí. Gracias porque revelaste el dolor que traía en mi alma, Señor. Yo he perdonado a mi madre, Señor. Yo declaro una vez más que la perdono en el nombre de Jesús. Todo dolor se va, Señor, de mi vida. Todo resentimiento, toda amargura. Hay personas que se han amargado en la vida y lo expresan y maltratan a sus hijos porque no se pueden perdonar a sí mismas. No se pueden perdonar los errores que cometieron en el pasado. Pero dice el Señor: perdónate, dice el Señor. Yo ya te he perdonado, necesitas perdonarte a ti misma. No seas duro contigo mismo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Yo quiero abrir este lugar para aquellos que dicen: yo necesito ser ministrado en algún área de mi vida. Yo quiero al Espíritu Santo de Dios. Si ese es tu deseo, por favor, acércate, ven. Yo necesito ser consolado en algún área de mi vida. Quiero invitarte, ven en el nombre de Cristo Jesús. Ven a este lugar, ven. En el nombre de Cristo Jesús, ven. Dios desea ministrarte, consolarte, ayudarte, hacerte una nueva persona para la gloria de su nombre. No te pierdas el propósito, la bendición de decirle: Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo de Dios? Vengan, hermanos. En el nombre de Jesús, venga, por favor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás aquí, Señor. Porque tú estás aquí, mi Dios. Solo tú puedes traer, Dios mío, palabras de vida eterna a nuestra vida. Acérquese en esta preciosa mañana. Venga.